Bueno, y empezamos con la clase de hoy. Vamos a estar viendo, habrán visto en la teórica, tema de recorrido sobre grafos. Por como dan la fecha de la materia, hoy también se ve recorridos de grafos en la práctica. Voy a tratar de no aburrirles y vamos a hacer algún que otro ejercicio después. Y si tenemos tiempo, podemos también hablar del TP2, que ya se publicó en la página. Está el video, está el enunciado en la página. El video para verlo, que está Martín explicando el TP2. Y si llegamos, podemos charlar también de eso hoy. Bien. Aquí está. Entonces, ¿por qué querríamos recorrer un grafo? Acá hay como algunas posibilidades, ¿sí? Porque queremos ir de un punto a otro, ¿sí? Si el grafo representa cualquier tipo de cosa que haya que ir de un punto a otro, el recorrido nos permite ir de ese punto al otro punto. Podemos ir de un punto a todos los puntos, ¿sí? Podemos llegar de todos lados a un solo lugar, ¿sí? Eso nos permite los recorridos. Saber a dónde no puedo llegar, ¿sí? Determinar la capacidad de conexión del grafo, ¿sí? La capacidad de llegar de un punto a otro punto. Recorrer estados. Resolver juegos, sí, muchos juegos se pueden ser especificados como un conjunto de estados en el que yo puedo pasar de un lugar a otro. Ejemplo típico, un cubo de Rubik, que si está así, es de una forma, y lo giro así, tiene otro estado. ¿Sí? Yo puedo recorrer los diferentes estados del cubo de Rubik para tratar de llegar a la solución. ¿Ok? Web crawling, tratar de bajarse de la web un montón de cosas, pasar de página a página, saber cómo está determinada la web. Calcular distancias de un punto a otro punto. Ordenar una serie de pasos, por ejemplo, qué materias puedo hacer en un plan de estudio de una facultad, por ejemplo. Y otras cosas, centralidad, popularidad, etc. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? ¿Feliz día? La última, estamos festejando el 4 de noviembre. Ok, bien. Seguimos. Entonces, ejemplito de BFS. Ahí está. ¿Está pasando algo? Ah, hoy, 4 de noviembre. Nada, hay que trazar las horas. Ah, bueno. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, supongamos que queremos hacer una búsqueda de anchura a partir del nodo A. ¿Está bien? ¿Cómo se va a ver eso? La idea es que estamos recorriendo entonces primero los nodos que están directamente conectados al nodo A. Esos van a ser B, H, J y G. Eso se va a ver así. En algún orden se va a recorrer naturalmente primero A y después en algún orden B, G, J y H. ¿Es importante o relevante cuál va primero, cuál va después? ¿O puedo controlar eso? No. ¿Sí? ¿Puedo controlar? ¿De qué manera, por ejemplo? No sé. Tipo, le pido, por favor, hace la B antes que... ¿Está bien? Pero el BFS podría ser BHJG o BGHJ o lo que sea. ¿Sí? Esos serían todos recorridos válidos en anchura. Bien. Después, ¿cuáles serían recorridos? Todos los nodos que están conectados a los nodos que acabo de yo visitar, a los nodos que acabo de recorrer. Entonces serían I, F, C, Ñ, K. Entonces todos esos, tuki, se recorren. Ahí está. Y luego, los que están a su vez conectados a los que acabamos de visitar, L, O, E y D. Ahí está. Y por último, la M. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la Z? ¿Cómo se dice? No está conectada la Z al nodo inicial por el que empecé la búsqueda, el recorrido, y eso también me dice que el grafo no es conexo. ¿Está bien? Hay más de una componente conexa en el grafo. Ahí está, eso por ahí. Yo ya le di clic, así que debería pasar en un momento. Bien. Quizás me estoy adelantando, pero está bueno ver, por ejemplo, que la búsqueda en anchura nos permite saber a qué distancia, en cantidad de saltos, están los elementos a partir de un nodo en particular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el nodo A está a 0 distancia del nodo A. Esa es una definición. El nodo A no necesita recorrer ninguna distancia para encontrarse a sí mismo. Todos los nodos que están directamente conectados al nodo A, por definición, tienen una distancia de 1 con el nodo A. ¿Sí?
Y mediante la misma operatoria que está teniendo la búsqueda en anchura, todos los nodos que yo agrego en este paso, ¿sí? Los agrego por estar conectados a los nodos que acabo de visitar, van a estar a distancia 2, ¿sí? Siempre y cuando no sean ya sido visitados antes. Bien, entonces, están a distancia 2, a su vez distancia 3, la M a distancia 4, y la Z nos queda por definición a distancia infinita del nodo inicial. Sí. Cuando... Sí. Depende de la implementación interna del grafo. Eso sí. Pero por ejemplo, si tenés... Nosotros normalmente vamos a hablar de grafos de diccionario y diccionarios. Entonces, eso de 1, encontrar el vértice A dentro de la representación del grafo, y a su vez obtener la cantidad de aristas a las que está conectado A es O de la cantidad de aristas a la que está conectado A. ¿Está bien? Es decir, encontrar B es O de 1, H es O de 1, J es O de 1, G es O de 1, y encontrar los 4 es O de la cantidad de aristas con la que está conectado A, que en este caso es 4. Bien. Ahí va. Bueno, eso. Por ahí tenemos el código, pseudocódigo de la búsqueda en anchura. ¿Sí? Tenemos que, para un grafo al que me piden buscar a partir de un vértice inicial, y vamos a hacer lo que son unos diccionarios de padre y visitados. Vamos a ver para qué sirven. Podemos crear una cola, encolar el vértice inicial y determinar que el vértice inicial no tiene padre, digamos, no se llegó a partir de ningún padre el vértice inicial. Por definición, el vértice inicial no tiene padre, ¿sí? Y mientras la cola no esté vacía, desencolar un vértice y por cada uno de los adyacentes, si no fueron visitados, decir que fueron visitados e indicar que el padre de W es B, ¿sí? Muchas veces nosotros escribimos B y W, literalmente tratamos de que signifique esto, ¿ok? Que desde el vértice B hay una arista hacia W. Si el grafo es no dirigido, esta arista podría ser sin flechita. Pero normalmente decimos, bueno, si W está en los adyacentes de B, pasa algo. ¿Qué estamos haciendo acá en particular? Por cada adyacente W a los adyacentes de B, o sea, obtengo los adyacentes de B, y para esos adyacentes de B, a cada uno le llamo W. ¿Sí? Y esto, todos los adyacentes que tenga de B serían el W en cuestión en cada paso de la iteración. ¿Está bien eso? Para no confundir con la nomenclatura. ¿Qué estamos diciendo? Si W ya fue visitado, significa que ya fue considerado dentro del recorrido en algún momento. Y si no, lo marco como visitado e indico que el padre de W es B, que estoy diciendo que llegué a W a través de la arista B. ¿Ok? Eso, el diccionario de padres nos puede llegar a servir para diferentes cosas en particular. Por eso se pone bien. Sí. Bien, por ejemplo, la M, vamos a ver acá. Aquí. La M tiene como padre L, la L tiene como padre K, la K tiene como padre J y la J tiene como padre A. Entonces, solamente con la información del diccionario de padres tenemos la capacidad de rastrear el recorrido que nos lleva hasta A, y en este caso, por ejemplo, de qué manera puedo llegar caminando desde A hasta M, y en particular que es la mínima. Sí. Si empezara en M, todos los demás aristas quedarían más lejos, sí. Sí, sí. ¿Podría saber desde M cuál es el más lejos? Ok, a ver, me estás planteando otro problema que sería para un grafo cualquiera encontrar el diámetro, que sería la distancia más grande que hay entre cualquier par de nodos. ¿Sería más o menos tu duda? Bien. Lo podés hacer. El problema con calcular el diámetro de un grafo es que no necesariamente sabés cuáles son los pares de nodos que necesitas tomar. O sea, vos decís, más o menos a ojo me parece que si empiezo por M, encontraré la distancia más grande. Pero eso algorítmicamente no puedes pedirle al algoritmo tipo, che, fíjate más o menos cuál debe ser, sino que muchas veces para calcular el diámetro lo que se hace es calcular diferentes distancias, digamos, para cada nodo, calcular con BFS la distancia máxima hacia cualquier otro nodo
y el máximo entre cualquiera de esas ejecuciones es el diámetro del grafo. Bien. Bueno, esto puede entrar al TP, así que ojo. Bien, ¿hay alguna particularidad que tenga este algoritmo en sí? ¿Qué es lo que está recorriendo? ¿Está recorriendo en anchura? Digamos, si yo tengo un grafo cualquiera, ¿este algoritmo me lo recorre por completo? ¿Qué dice? No. Claro, depende. Esto lo que me está recorriendo es la componente conexa que está conectada al vértice inicial. Pero si el grafo tuviera varias componentes conexas, es decir, si el grafo no fuera conexo, esto recorrería solamente una parte del grafo. Toda la otra parte, todas las otras componentes conexas, no lo estaría haciendo. Para eso tenemos, claro, como el ejemplo anterior, que no hicimos la Z. Eso literalmente es eso, como si hubiésemos ejecutado este algoritmo con el vértice inicial. Si nosotros quisiéramos que OBS ande más rápido, tendríamos que, no sé, esto en algún momento va a pasar a la siguiente diapositiva. No va a ser pronto. Ahí va, ahí cambió. Bien, para eso tendremos que hacer lo que se puede llamar un BFS generalizado, que es llamar a BFS para todos los vértices del grafo, siempre y cuando no haya sido visitado todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo esto? Cada vez que llama a BFS, recorre todos los vértices en la componente conexa del vértice con el que llamé, y luego voy guardando en visitados todo lo que ya fueron visitados. Y como hago esto para todos los vértices del grafo, lo voy a terminar recorriendo una vez cada componente conexa. Entonces me estoy asegurando de recorrer el grafo completo, ¿sí? Para los ejercicios que ustedes se topen en la vida y en el parcialito, piensen qué pasa si el grafo es conexo o si no es conexo, ¿sí? Porque eso va a ser también importante aspecto en la resolución. Bien, acá tenemos un poco lo que es seguimiento de el BFS. No me voy a detener en esto, si quieren lo podemos ver en un ratito. Está mejor explicado en otras diapositivas. Bien, tenemos ahora búsqueda por profundidad, ¿sí? Búsqueda por profundidad es, bueno, meterse en lo profundo y recién cuando no encontramos ningún otro camino para que recorrer, volvemos hacia atrás y buscamos por algún lugar alternativo. Entonces, esta búsqueda por profundidad, desde A podría ir hacia B, hacia H, hacia G o hacia J, ¿sí? Naturalmente podría pasar. Vamos a mostrar un ejemplo donde justo va hacia B. Y ahora, desde B, definitivamente no hay chance que vayas a H, ni a J, ni a G. ¿Sí? Eso es lo que le diferencia de la búsqueda en anchura. La anchura te garantiza primero recorrer los elementos que están a la mínima distancia desde A y a partir de ahí ir creciendo a lo ancho del grafo. La búsqueda en profundidad va a tomar un camino y es como que decidió ir por ese camino, va a mandarse por ese camino hasta que no encuentre otra alternativa, recién ahí va a retroceder. ¿Bien? Significa que desde B puede ir a C, desde C podría ir a D o a E, en este caso fue a D, ¿bien? Y desde D no tuvo hacia dónde ir. Entonces la forma que tiene el recorrido de volver hacia atrás y buscar otros caminos es ir hacia atrás hacia su padre, el padre de D, en este caso es C, y desde C ver si hay otras alternativas, en este caso E, desde E a F, y en F, cuando está ahí, dice no, desde F no puedo ir a ningún lado, todos los vecinos ya fueron visitados. Entonces voy a volver a E, que ya tenía todo visitado, va a volver a C, que ya tenía todo visitado, y va a volver a B, y desde B entonces va a ir a I. Desde I a H, desde H no va a encontrar a dónde ir, va a volver a I, va a volver a B, va a volver a A, desde A va a ir a G, desde G no tiene a dónde ir, vuelve a A, desde A va a J, desde J puede ir acá, a L, a M, desde M no encuentra, vuelve, desde J a N y desde N a O. Y de la misma manera, Z quedó sin visitar, eso es lógico, porque no está conectado. ¿Bien? ¿Dudas sobre este seguimiento? ¿No? ¿Tranqui? Bien. Segundo código, tenemos de nuevo la forma no generalizada que al DFS se fija por cada uno de los adyacentes, si no está visitado, lo visita, define el padre y llama recursivamente. ¿Sí? Nosotros podríamos hacer DFS de la misma manera que hicimos antes con la cola, utilizando una pila. ¿Sí? Pero esta forma de hacer llamados recursivos literalmente es agregar en la pila de llamados recursivos
de el stack de ejecución, entonces nos va a manejar como pila todas esas llamadas recursivas, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos acá, de J, literalmente hacemos una llamada recursiva acá, de K una llamada recursiva a L, de L una llamada recursiva a M, y desde M, como no encuentra hacia dónde ir, lo que está haciendo es desapilar del stack de llamadas recursivas, entonces vuelve a la llamada, vuelve a la llamada de L. Desde L, de nuevo, no encuentra dónde más llamar, entonces vuelve de la pila de llamadas recursivas a K, desde K tampoco encuentra, vuelve a la llamada de la pila recursiva a J, y si desde J encuentra N, que encuentra a O. ¿Sí? De esa manera, la pila de llamados recursivos, literalmente que tiene la computadora para resolver la recursividad, nos permite recorrer todo el grafo y si no encuentra un lugar, volver hacia atrás para buscar otros caminos. ¿Sí? Eso está por ahí. Y de la misma manera, necesitaríamos un DFS generalizado para recorrer todos los elementos de un grafo sin importar si es conexo o no. Y lo mismo, para cada uno de los vértices, si todavía no fue visitado, le hace DFS a ese vértice, lo que significa que va a recorrer por DFS toda la componente conexa de ese vértice en particular. Y asegurando que lo hacemos para todos los vértices, siempre y cuando no haya sido visitado todavía, nos aseguramos de recorrer todas las componentes conexas. Bien, eso hasta ahí. Y ahí se terminan las diapositivas. Número 1, ahí está. Bien, entonces vamos al número 2. Ajá, yo ya estoy ahí. Pero primero, vamos a... acá. Vamos a hacer un segundito. Sí, recorrido FS y FS se usan para recorrer. Por anchura son los niveles, se usa cola. Por profundidad y se usa la pila. Bien, esto, si ustedes quieren, hacemos un ejemplito sencillo de BFS simulando la cola a un costadito, ¿sí? Para tener, digamos, de qué manera también se modifica la cola a través de lo que es la ejecución. Tenemos, lo primero, empezábamos a hacer un recorrido a partir de la A, encolamos A, ¿sí? Y luego, mientras la cola no esté vacía, recorremos. Que lo primero que hace, desencola A queda visitada y vamos a encolar todos los vecinos de A. La letra B, la letra G, la letra D, eso se agrega a la cola. Ahí está. Lo marcamos como visitados. Bien. Desencolamos B, en este caso, ahí. Y desde B, ¿qué podemos? Recorrer sus vecinos. El A, que ya fue visitado, el E, que todavía no. Entonces, encolamos E. Ahí, seguimos mientras la cola no está vacía. La letra D, la desencolamos. ¿Sí? Y vemos los vecinos, A ya fue visitado. Vamos a F, encolamos F. Desde el G desencolado, ahí está, G, desencolamos. Y todos los vecinos ya están encolados, entonces no agrega nada. Después desencolamos E, que lo mismo, no tiene vecinos para agregar. Después tenemos F. F no va a encolar D, pues ya fue visitado, pero sí va a encolar la letra C. Y al desencolar C, encolamos la H, y después desencolamos la H, y ahí recorrimos todo el grafo por BFS. ¿Sí? Fíjense, tenemos B, D, G, los nodos que están a distancia 1 de A, que son primero visitados. Después los nodos a distancia 2, que son E y F, ahí E y F. Después la distancia 3, que es la C. Y por último la H, que está a distancia 4 de la letra A. ¿Está bien? Pero bueno, pasamos a ver. Ah, ok. A ver. Para 4 y B. Ok. Bien. DFS. Nada, no vamos a. ¿Cómo es? Simular la pila porque ya saben ustedes cómo funcionan las llamadas de llamados recursivos en una pila. Se lo mostré así. Bien. Hasta ahí también me aburrida la clase, ustedes dicen. No sé. Bueno, vamos a ver un ejercicio. El ejercicio se llama grafo bipartito. Averiguar si un grafo es bipartito. Acá dice, y claro, vos me decís, ¿qué significa que un grafo sea bipartito? Bien. Un grafo bipartito es un grafo cuyos vértices se comportan de la siguiente manera. Se pueden separar en dos conjuntos disjuntos, es decir, dos conjuntos que no comparten elementos, si la intersección es vacía,
De manera que las aristas solo puedan conectar vértices de un conjunto con vértices del otro conjunto, ¿sí? Entonces acá tenemos un conjunto U y un conjunto B. Existen conexiones desde aristas que están en U hacia aristas que están en B, o desde aristas que están en B hacia aristas que están en U, pero que no puede existir es una conexión desde cualquier arista que está en U hacia otra arista que también está en U, o desde cualquier arista que está en B hacia cualquier otra arista que está en B, ¿sí? Pero se llama bipartito porque lo partimos en dos, bi de 2, y con esas restricciones de que ninguna de estas vértices se conecta con cualquier otro vértice que esté dentro del mismo conjunto. Ahí está. Eso. Bien. Y vamos a aprovechar y decir, bueno, podríamos llamarle a los conjuntos A y B, le hacemos colorcitos para que, no sé, se vean más fácil. Bien. ¿Podemos dividir este grafo así para que sea bipartito? ¿Tendremos la capacidad? Las dos fotos parecen muy distintas, ¿no? Pero, ¿qué tendríamos acá? Todo un equipo rojo con puntitos rojos que solamente sus aristas se conectan con puntitos azules. De este lado, puntitos azules. Bueno, podríamos probar, ¿no? ¿De qué manera probarían? ¿Qué harían para ver si funciona? Probemos eso entonces. Pintamos el de arriba todo de rojo. Eso, ¿qué nos obliga? Pintar este que está de rojo. Los adyacentes tienen que ser azules. No tiene sentido que intente pintar un adyacente de rojo porque entraría en conflicto con la definición de lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, obligatoriamente tengo que pintar a sus adyacentes de azul. Entonces, bueno, hagámoslo. Y ahora que estamos en este paso, ¿qué deberíamos hacer? Los adyacentes de los que ya son azules lo deberíamos pintar de rojo, ¿no? O sea, por lo menos sé que este debería ser rojo, pintarlo de azul no tiene sentido, este también y este también. Entonces, podemos hacer eso, este de rojo tiene sentido, este también, ¿y qué nos queda? Pintar estos dos, los pintamos de azul y logramos ver que era bipartito. ¿Está bien? O sea, no tengo la capacidad de tipo agarrar los nodos y pasarlos para un lado y para el otro, pero podríamos dejarlos a los dos como los dos conjuntos, uno a la izquierda y otro a la derecha, y quedarían estas aristas uniendo solamente nodos que están en un conjunto diferente al original, ¿sí? Entonces, decimos que este grafo es bipartito, ¿por qué? Porque encontramos los dos conjuntos disjuntos que me permiten que nunca se conecte un vértice a otro vértice del mismo conjunto. ¿Está bien? Tenemos los verdes, los azules son el conjunto número 2, los rojos o rositas son el conjunto número 1. Bien, hasta ahí. Bien, spoiler, ejemplo de coloreo no exitoso. ¿Se podrá hacer este? ¿Será bipartito? Bueno, me van a decir que no. Bien, podemos empezar igual. Podemos decir, bueno, este lo pintamos de rosa, ¿no? Y por consiguiente, todos los que sean adyacentes a ese nodo deberían estar pintados de azul. Los pintamos de azul. Pero por otro lado, este vértice que está acá le va a pedir de alguna manera a todos sus adyacentes que estén pintados de rojo. Este va a estar de rojo, este también, pero este va a tener un problema. Va a decir, no, mirá, yo no puedo hacer ser azul y rojo a la vez. El hecho de que existan estas dos aristas, ¿sí?, determinan que este nodo o comparte con un nodo que es de un color o con el otro color. Eso significa que existiría una arista entre vértices que son del mismo conjunto y por lo tanto este grafo en particular no es bipartito. ¿Sí? Ok, la tiró. El señor la tiró, está muy bien. ¿Tiene algún regalito por ahí? Vale para 3, vale para N. No, pensemos, a ver, un ciclo de longitud 4, ¿qué pasaría? Claro, porque el señor ya dijo impares. Está muy bien. O sea, ya dijo impares. Eso es espectacular. Bueno, a ver. Ustedes vieron, para un ciclo de 3, necesariamente el grafo no va a poder ser bipartito, ¿no? Porque si en un ciclo de 3 todos los elementos están conectados entre sí, dos van a ser un color, uno va a ser del otro color, y los dos que sean del mismo color van a tener el conflicto y no van a ser
no va a poder ser bipartito el grafo, no se va a poder pintar de los dos colores. ¿Qué pasa si tengo un ciclo de 4 elementos? A ver, esto es un ciclo de 4 elementos. ¿Sí? Voy a borrar esto. ¿Cómo pinto este? Con la lapicera roja en la mano. De rojo. ¿Y este? Ah, mirá, tengo que cambiar. Este, rojo. Y este, azul. Entonces, en principio, un ciclo de 4 elementos no tiene problemas. Vamos a borrar. Así. Voy a agregar un quinto elemento del ciclo. Ahí está. ¿De qué color lo pinto? No, de lo que lo pinte no funciona, ¿está bien? Pero capaz es porque pinté mal algo antes. A ver, vamos a volver a borrar. Voy a borrar. Ok. No, cuando pinté de rojo esto no funcionó. Déjame pintarlo de azul. A ver, lo pinto de azul. ¿De qué pinto esto? De rojo. Este, azul. Ahí está. ¿Y este? No funciona. ¿Está bien? Como dijo el señor, lo dijo muy bien, es cualquier ciclo de tamaño impar me está generando este problema. ¿Sí? Y uno lo puede ver que es de tamaño impar. ¿Por qué? Porque no importa qué cantidad de par de nodos hay acá. O sea, estos dos pares de nodos podrían repetirse cualquier cantidad de veces. ¿Sí? Pero si acá hay un nodo que haga que el ciclo sea impar, entonces este nodo yo no lo voy a poder pintar en ninguno de los dos colores. ¿Sí? Estos dos van a ser rojo, azul, la cantidad de nodos que quiera. ¿Sí? Siempre y cuando sean pares, lo puedo pintar. Este que es impar, ya me genera la colisión de colores y por eso no es bipartito. ¿Está bien? Entonces, muy buena observación. Lo dijo entrada, no se spoileó, un poquito. Bien. Ahí está. Entonces, esto es ejercicio tipo parcialito. Dice, un grupo de estudiantes ha decidido jugar un partido de paintball. Para que sea más divertido, cada quien deberá jugar contra sus mejores amigos. ¿Sí? Entonces, armamos un grafo en el que cada vértice es un jugador y cada arista de U a B representa que U es mejor amigo de B y viceversa. ¿Sí? Tenemos como una pequeña red social de amistades y solamente se conectan las aristas si son mejores amigos. Y bueno, supongo que esa mejor amistad es bilateral, ¿sí? Es simétrica. B representa que U es mejor amigo de B y B es mejor amigo de U. Escribe un algoritmo que devuelva true o false de acuerdo a si es posible crear dos equipos en donde no haya dos mejores amigos del mismo lado. ¿Sí? Queremos evitar que dos personas que sean mejores amigas sean del mismo lado para obligar a lo que pide el enunciado, que dice para que sea más divertido que jueguen en equipos diferentes, ¿sí? Que se enfrenten. Entonces, justo vimos este ejercicio después de explicar grafos bipartitos. ¿Está bien? Lo que me parece importante es que no importa de qué manera, digamos, tratemos de tapar el hecho de que el ejercicio es un ejercicio de grafos bipartitos, si se lo llegan a topar, ya sea en los exámenes o en la vida real, sepan reconocer que el ejercicio de grafos bipartitos. ¿Está bien? Bueno, buenísimo. Entonces, hay que averiguar si podemos crear un grafo bipartito a partir del grafo original de este ejercicio. Y tenemos la F. Okay. ¿Tenemos qué? Vale. Ok. Bien, entonces, un dibujito. Si Juan y María son mejores amigos, queremos que Juan sea un equipo y Juan sea otro equipo. ¿Sí? Entonces, confío, más allá de que veamos este ejercicio justo después de la clase de grafo bipartito o no, yo digo, che, pará, tengo que una cantidad de vértices y los tengo que dividir en dos equipos. Naturalmente no tiene sentido que una persona pertenezca a más de un equipo. O sea, hay dos conjuntos disjuntos. Y además, me obligan a que los pares de elementos que tengan aristas entre sí estén en grupos diferentes. Entonces, evidentemente me están pidiendo que averigüe si el grafo es bipartito o no. Entonces, para eso, vayamos y escribamos el código. Bien, ahora,
Cuando hacemos este análisis, ¿de qué manera lo puedo presentar? Bien, vieron que decía cola ahí, entonces vamos a hacerlo con un recorrido de tipo BFS, primero en anchura, a ver qué pasa. Bien, entonces digo, vamos a tener un diccionario que me indica de qué color es cada vértice. Entonces, si un vértice determino cuál es el color, en el diccionario de colores digo, para ese vértice, cuál es el color que le corresponde. Por simplicidad vamos a decir que los colores son los valores 0 y 1. ¿Okay? Y después creo una cola porque digo, bueno, vamos a ver, si es bipartito, vamos a hacer un recorrido BFS. ¿Por qué siquiera es necesario que haya cualquier tipo de recorrido? O sea, ¿por qué no digo, no sé, agarro elementos al azar del grafo y veo qué pasa? Claro, no tenés idea de qué color ponerle. O sea, miren, cuando dibujamos acá, lo que hicimos fue empezar por un vértice, darle un color cualquiera y después seguir recorriendo. ¿Sí? Si yo dijera, vamos acá, y digo, no sé, vamos a hacer este de qué color, rojo, y este de qué color, no sé, en principio, a menos que yo pueda ver el grafo, o sea, imagínense que yo les tapo qué elemento sale acá entre medio, y digo, este de qué color lo pintarían. No sabrían decir de qué color lo puedo pintar. En cambio, si yo recorro el grafo, me estoy asegurando de ver los vértices que están adyacentes, ver los vecinos entre sí, y saber que, por ejemplo, si pinté un elemento de un color, sus vecinos los voy a querer pintar del otro color. ¿Sí? Entonces, por eso digo, hagamos un recorrido en este caso. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, agarro elementos tipo vértices al azar, ¿qué va a pasar? Digo, bueno, este de color es rojo y este otro, y sin saber cómo se relaciona con los elementos que yo ya pinté, no tengo forma de decidir si va a ser rojo o azul. Entonces, hagamos un recorrido. ¿Sí? En ese sentido. Bien. Ahí está. Esto todo ya pasamos. Bien. Entonces, hacemos el recorrido y decimos, bien, vamos a encolar el vértice inicial y vamos a decir que el color del vértice inicial es, pintó que sea 0. Podría ser 1, daría lo mismo, ¿no? O sea, yo acá hace un ratito arranqué pintando con rojo y después arranqué con azul, pero digamos, son dos colores, son indistinguibles entre sí, no va a cambiar el resultado para el grafo. Bien. ¿Qué tenemos que hacer después de darle un color al primer elemento? ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Recorrer los adyacentes. ¿Sí? ¿De qué manera vamos a recorrer los adyacentes en esta forma BFS? Primero los adyacentes y después en profundidad. Exactamente. Tal cual. Como tenemos que ir desencolando, vamos a decir, mientras la cola no esté vacía, desencolamos un elemento y hacemos cosas. Al principio nos garantizamos que la cola no esté vacía, ¿cómo? Encolando el vértice inicial. Y a partir del vértice inicial, vamos a desencolar ese vértice, después vamos a trabajar con los adyacentes y nos aseguramos de que la cola nunca quede vacía, a menos que el recorrido haya terminado. ¿Sí? Estamos haciendo como un DFS, modificándolo para conveniencia del ejercicio en particular, en este caso. Sí. Ajá. Claro, eso es lo que viene después. Claro, terminamos de hacer el código y decimos, pero esto funciona solamente para una componente conexa. Vamos a ver cómo se hace para todas las componentes conexas. Tal cual. Está muy bien. Estamos rápidos, me gusta. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Entonces decíamos. Ok, tenemos que ver los adyacentes. Para cada adyacente habría que ver si es verdad que ya está pintado, y si ya está pintado, si está pintado justo del mismo color que el vértice en el que estamos. Porque si descubrimos que hay una arista desde B a W y B ya fue pintado de un color y W fue pintado de ese mismo color, entonces el grafo no es bipartito. Entonces, como hacemos eso, decimos, bueno, si W ya fue pintado, si está en colores, entonces, si los colores que ya fueron asignados son iguales, devuelvo false. ¿Sí? ¿Por qué B y W ya tendrían colores asignados? Porque ya fueron visitados antes, y a B y a W se le asignaron unos colores en específico, tal que no entren en conflicto con ninguna otra asignación de colores. El hecho de que B y W tengan los mismos colores, sabiendo que ya fueron pintados
para evitar conflictos con otros nodos, nos da a entender que entonces el grafo no es bipartito. Entonces, por eso devolvemos directamente false. ¿Sí? No hay otra forma de decir, no, pero si yo hubiese pintado diferente B y hubiese pintado diferente W. ¿Sí? La única decisión arbitraria que estamos tomando es de cuál es el color inicial, que podría ser 0, podría ser 1. Lo único que hay que hacer es invertir todos los valores de asignación de todos los nodos en el grafo. Pero una vez que encontramos la imposibilidad de asignar dos vértices en particular, ya sabemos que el grafo no es bipartito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un ciclo impar. Bien. Si W ya está en colores, pero no se cumple esta condición, significa que W ya tenía asignado el color y justo fue el color que no entraba con conflicto con B. Es decir, si esto era rojo, este justo quedó azul, y si este era azul, este justo quedó rojo. Cosa que está bien, eso no es un problema, no nos salta ninguna alarma. Bien, pero si no, si W todavía no fue pintado, entonces hay que pintar. ¿Sí? Asignamos un color W, justo el otro color que no tenga B. Entonces si B tiene el color 0, 1 menos 0 da 1, se asigna el otro color. Y si B tiene color 1, 1 menos 1 0 y se asigna el otro color. Acá es donde esto de definir que los colores eran 0 y 1 nos ayuda a hacer la cuentita más rápido de cuál color hay que asignar. Y después nos aseguramos de encolar W. ¿Por qué? Vamos a tener que, a partir de W y en modo BFS, buscar todos los adyacentes que tenga W y a su vez ver que no haya un conflicto con los adyacentes W y la capacidad de pintar todos sus adyacentes que no hayan sido visitados. ¿Ok? ¿A este le falta algo? Sí, eso sí. ¿Algo más? Cuando salga todo esto debería devolver true. ¿Está bien? Si en ningún caso, después de hacer todas las asignaciones, encontramos false, encontramos dos vértices que no pudimos asignar de colores diferentes, si no se dio ese caso, entonces devolvemos true. ¿Ok? Todo este while, ¿qué está pintando? Un grafo. ¿Qué parte del grafo? ¿El grafo completo? ¿Qué parte del grafo? Una componente conexa. ¿Cómo nos aseguramos que sea toda la componente conexa y no algún pedacito de la componente conexa? No, pausa. Me pregunté otra cosa. Ojo. Digo, ¿por qué podemos afirmar que todo este while está visitando toda la componente conexa y no un pedacito? Tipo que de repente llegué a W y los adyacentes W se me perdieron. Porque estoy, para todos los adyacentes, asegurándome o que ya fueron visitados, porque tienen un valor en colores, o los visito y los encolo. Entonces la cola nunca va a quedar vacía, siempre y cuando no hayan sido visitados todos los elementos de esa componente conexa. Y recién cuando todos los elementos de la componente conexa hayan sido visitados, entonces ahí termina el while. Recién va a estar la cola vacía cuando ya todos los elementos de la componente conexa hayan sido visitados. ¿Está bien? Por eso digo que una vez que ya recorrí todo este while, puedo devolver true. Porque para toda esta componente conexa no encontré ningún problema, entonces devuelvo true. ¿Sí? Y si lo quiero hacer para todas las componentes conexas, bueno, defino el diccionario fuera de esa función auxiliar que yo tenía y digo, bueno, vamos a ver un bipartito generalizado para cualquier grafo. ¿Sí? Y para cada uno de los vértices, si todavía no fue visitado, es decir, si no tiene un color asignado todavía, me fijo si es verdad que es bipartito. Si llega a no ser bipartito esa componente conexa, devuelvo false. Pero si para todo el for, para todas las componentes conexas, no encontré ninguna componente conexa que no sea bipartita, entonces puedo volver true. ¿Ok? Tal cual. Y eso viene de lo que dijo. En un grafo no conexo, es conexo, es bipartito siempre y cuando cada componente conexa sea bipartita. ¿Sí? Y eso es verdad porque la condición de bipartito define una restricción. Que es decir, que no se dé la situación tal que. Y esa situación está definida por conexiones entre vértices. Entonces, si una componente conexa cumple y otra componente conexa cumple, como no hay ninguna conexión entre una componente conexa y la otra,
sabemos que el grafo obtenible por unir esas dos componentes conexas también es bipartito. ¿Sí? Porque no hay forma de que se quiebre la condición tomando un grafo bipartito y otro grafo bipartito que no sean conexos. Como no son conexos entre sí, la condición original se va a cumplir para el grafo completo no conexo. ¿Ok? Bien. Sí. Si buscamos ciclos impares. Bien. A ver. ¿Cuál es el orden temporal de todo esto? Me gusta. Es buena. Esa justificación es muy buena. Es decir, básicamente estoy haciendo un recorrido BFS, suponiendo un grafo implementado con diccionarios y diccionarios, puedo decir que esto es O de B más C. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo en definitiva? Acá me estoy asegurando de que esto se aplique para todos los vértices. Entonces mínimo O de B. Y después, acá, me estoy fijando cada conexión de cada vértice en particular con todos sus adyacentes. Eso significa que en total, para todo el recorrido, estoy recorriendo una vez cada una de las aristas. ¿Sí? En este caso, 2 veces porque planteamos el ejercicio por un grafo no dirigido. ¿Sí? Pero esto es lineal en B y lineal en E. ¿Sí? Siempre y cuando todas las demás operaciones sean O de 1, y podemos decir, bueno, encolar desencolar es O de 1, mirá dónde te vengo a encontrar estructura de TDA cola, que decimos, para que esto funcione en el tiempo que necesitamos, la cola debería ser O de 1. Entonces, menos mal que hicimos un TDA cola que funciona O de 1, su encolar y su desencolar. ¿Sí? De repente estamos haciendo toda la vuelta a la materia. Bien. Ahora usamos una cola como que, bueno, existe. Toma, dame una cola, hacemos cosas. Listo. Bien. Después, ver si algo está en un diccionario. ¡Diccionario! Bueno, ya está. Acá el diccionario me está permitiendo hacer en O de 1, ¿qué cosa? Saber si un elemento está dentro del diccionario. Es fantástico. Toda la materia la hicimos para que este código funcione. Ya está. Podemos cerrar la clase. Bien. Cerramos la materia. Se cancela la cátedra. Bien. Esto es O de 1, esto es O de 1. ¿Está bien? Como todo es O de 1, entonces esto es O de B más C. ¿Sí? Y no podríamos hacerlo sin la estelar ayuda de TDA cola y TDA diccionario. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar, como me decías, un ciclo impar? ¿Cómo hacemos? Está muy bien. Bueno, digamos, vamos a ponerlo en estos términos. Yo sé hacer esto en este momento, y vos también lo sabés, sabemos hacer esto, y en principio no sabemos encontrar ciclos impares. Entonces podríamos decir, esto es más fácil simplemente por, digamos, desconocimiento. ¿No? Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar un ciclo? ¿Está bien? No sé si esto es algo que se ve en clase. Les puedo hacer una... No sé si lo vieron ya todavía. Les puedo hacer un pequeño spoiler. ¿Sí? Veamos. Vamos acá. Tira todo para atrás. Bien. Ahí está. Claro, más o menos así. Vamos a verlo acá en un ejemplito. Bien. Tenemos un recorrido de FS. Es un recorrido, vamos a ver que tenemos la capacidad de... bien, estamos en la letra A. Desde la letra A podemos recorrer la letra B. Desde la B la letra E. Desde la E la letra G. Y desde la G, naturalmente, no vamos a recorrer la letra E, porque desde ahí venimos, es su padre, no tiene sentido recorrerlo. Pero sí podría llegar a tener sentido recorrer la letra A, porque es otro nodo que es vecino de G. Entonces, podría decir, bueno, es mi adyacente, podría decir la letra A. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo A ya está visitada? Sé que eso es un ciclo. ¿Está bien? Y bueno, saber si el ciclo es impar o no, nos requeriría, digamos, ir llevando a cuenta de... Bien, si lo haces por BFS, sí, puedes restar los órdenes. De acuerdo. Sí, correcto. BFS, perfecto. Ahí está. Bueno, ¿saben cómo se llama esta arista?
desde la G a la A. Bueno, yo les cuento, se llama arista de retorno, ¿sí? Es decir, es una arista que está haciéndonos ir a un lugar por el que ya pasamos, por eso retorno, ¿sí? Entonces, para buscar ciclos, yo estoy recorriendo normalmente el grafo y cuando encuentro una arista de retorno, sé que encontré un ciclo. ¿Está bien? Si es par o impar, lo podemos ver, por ejemplo, en un BFS por los órdenes de cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces, lo interesante, y esto es algo que capaz en la última clase de la materia podemos ver, es que, digamos, el problema de encontrar ciclos o el problema de encontrar ciclos impares es más o menos equivalente al problema de encontrar un grafo bipartito. ¿Está bien? Y de hecho, ambos se pueden resolver recorriendo, ambos se pueden resolver en O de B más C. ¿Está bien? Posiblemente la forma en la que vemos sea más intuitiva, porque decimos, bueno, vamos pintando, qué sé yo, nos damos cuenta, porque requiere un salto adicional darse cuenta de que es equivalente, que un grafo bipartito es o no bipartito en función de la cantidad de ciclos impares. Sí. No necesariamente, porque simplemente A ya está en el diccionario de visitados. Entonces, solamente porque G está conectado a un vértice que está en el diccionario de visitados, ya sabemos que esa es una arista de retorno, ¿sí? Con la única salvedad que no, por favor, no llamemos arista de retorno a la que va de G a E. ¿Por qué? Porque E es el padre de G. O sea, naturalmente están conectados, siendo que el grafo es no dirigido. Entonces, de G a B también es una arista de retorno, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no es su padre y estamos yendo hacia un vértice que ya fue visitado, entonces también es una arista de retorno. Vamos a encontrar varias aristas de retorno para un mismo vértice y en ese caso haría que tengamos un ciclo negativo que me garantiza que, perdón, un ciclo impar que me garantiza que no puedo hacer el bipartito. Seguirá una discusión. Mira, ¿alguna otra pregunta sobre eso? Muy interesante. Momento cultural. Bien. Ya en la última clase vamos a ver esto de los problemas equivalentes y cosas difíciles. Así que ya, ojalá lleguemos. Bien, ahí está. Orden de polar dijimos O de B más C. ¿Sí? ¿Se puede resolver este mismo ejercicio en vez de BFS con DFS? ¿Qué opinan? Una persona dice que sí. Además se la juega. En vez de FS con DFS. Sí. Es básicamente lo mismo. Sí, les voy a mostrar la solución. ¿Qué está pasando? Mirá. La solución con DFS, incluso un poco más concisa. ¿Por qué? Porque dice, bueno, por cada adyacente de este vértice, si W ya están los colores y el color coincide, entonces vuelvo false. Y si no, lo tengo que recorrer. ¿De qué manera lo recorro? Primero, le asigno el color correspondiente y después hago la llamada recursiva a bipartito. Si esa llamada recursiva a bipartito devuelve false, también tengo que devolver false. Y si después de recorrer todos los adyacentes a cada uno de los vértices que recorrí recursivamente, en ningún caso encontré que me diera false, entonces devuelvo true. ¿Sí? Y de nuevo, esto funciona solamente para una componente conexa, porque está recibiendo un vértice en particular. Pero de nuevo, podemos hacer el bipartito generalizado llamando a la función de bipartito por cada uno de los elementos que no haya sido analizado todavía, es decir, para cada una de las componentes conexas. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? ¿Este? Esta literalmente es una llamada recursiva. No, porque fíjate, digamos, yo estoy en un vértice cualquiera. Me fijo, para ese vértice B, todos sus adyacentes. Supongamos que el adyacente no está en colores, entonces voy al else. Le asigno un color adyacente, ¿y qué tengo que hacer ahora con el adyacente? Recorrerlo. Entonces necesariamente tengo que llamar recursivamente con ese adyacente a la función de bipartito.
No en realidad. ¿Por qué? Porque esto lo tengo que hacer para todos los adyacentes de B. Yo no puedo decir, para un adyacente de B fue bipartito, entonces devuelvo true. Porque lo tengo que ver para todos los adyacentes de B. No sé si me sigue. Vamos a hacerlo así. Vamos acá. B, acá está B, ¿no? Lo pintamos de rojo. Y B, decimos, para cada uno de sus adyacentes. Lo vamos a ver. Su adyacente, por ejemplo, W1. Para W1, W1 está en colores, no, supongamos que todavía no está. Entonces, lo pintamos de azul. Y después me tengo que fijar si acaso es bipartito a partir de este W. ¿Sí? Y pensemos la idea, ¿cómo? Si llega a devolver false, sí. Pero si le pongo un return directamente, ahí tenemos un problema. ¿Sí? Lo exploramos. ¿Qué pasa? Por la forma de recorrer DFS, ¿qué es lo que haríamos acá entonces? Antes de recorrer el W2 que tiene B, ¿qué estamos? Estamos recorriendo en profundidad. Estamos diciendo, no, primero vamos a ver los adyacentes de W. Y recién si puede pintar todos los adyacentes de W, vuelve de todas las llamadas recursivas. Bien. De hecho, en profundidad los va a pintar. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así, profundidad, para que se vea que nos fuimos profundo. Después va a volver de las llamadas recursivas. ¿Sí? Y cuando de las llamadas recursivas veamos, ¿acaso no fue bipartito? Sí, sí fue bipartito. W1 está bien, toda su rama fue bipartita. Todo esto que hicimos en profundidad es bipartito. ¿Está bien? Si eso es true, yo no tengo que devolver true. ¿Qué tengo que hacer? Volver al for y decir, vamos a ver si esto es verdad también para W2. De repente W2 tiene una cosa así y ya se arruinó W2. ¿Está bien? Por esa razón no tiramos acá un return es bipartito. ¿Sí? Eso es importante. Es muy importante, por un lado, para entender recursividad y por otro lado, para entender DFS. ¿Sí? DFS va a recorrer toda la componente conexa si solo si le damos la oportunidad de hacer el llamado recursivo para cada uno de los vecinos del elemento. ¿Sí? Siempre que el elemento no haya sido visitado todavía, yo tengo que en profundidad hacer el recorrido. ¿Sí? Cuando vuelvo, recién si ya visité todos los adyacentes de ese elemento, puedo decir terminó el recorrido. ¿Está bien? Por eso, en profundidad, a diferencia de en anchura. Bien. ¿Preguntas? Vamos. Bien. Bueno, eso. ¿Y orden temporal de esto? O de B más C, también sabemos que tanto BFS como DFS son ambos O de B más C. Bien. Hagamos un pequeño segmento que podría haber sido un Kahoot, si no fuera porque estamos acá en vivo, pero si quieren, digamos, participen, levanten la mano, qué sé yo. O sea, no, si no es aburrido, ¿no? Bien. Ok. Si un grafo es conexo, entonces es bipartito. Falso. ¿Sí? Puede ser conexo, pero no ser bipartito. Acá tenemos un ejemplo. Bien. Si un grafo es bipartito, entonces es conexo. Falso. También pueden haber grafos bipartitos que tienen varias componentes conexas. Bien. Si una computadora no funciona, entonces es bipartita. Ahí está. Pucha, justo pasó las dos veces pasando la misma diapositiva. Ahí está. Si un grafo tiene ciclos de longitud impar, entonces no es bipartito. Verdadero, tal cual. Si un grafo no tiene ciclos de longitud impar, entonces no es bipartito. Eso es correcto. Bien. Si un grafo no tiene ciclos, entonces es bipartito. Si un grafo no tiene ciclos, entonces es bipartito. ¿Sí? Si no tiene ciclos, no puede tener ciclos de tamaño impar, entonces no puede no ser bipartito, tiene que ser bipartito. Bien. Si un grafo tiene ciclos y todos sus ciclos son de longitud par, entonces debe ser bipartito. Verdadero. A menos que yo ¿cómo se dice? Un ciclo impar, entonces va a ser bipartito. Si un grafo tiene algún ciclo de longitud impar, entonces no puede ser bipartito. Verdadero. Bien, ahí está. Y esto es lo que se conoce en la matemática como
una relación sí, solo sí. ¿Ok? Va a ser bipartito. Sí, solo sí. No existe. No existe. Ciclo impar. Entonces, si me dicen, si un grafo bipartito, entonces no tiene ciclo. Correcto. Si no tiene ciclo todo bipartito, también. Sí, puedo recorrer el entonces para si lo doy la. En este caso vale la recíproca. Okay. Matemática. Bien. Sí. Son las 8. Bien. Eso fue toda la clase. Podemos entonces pasar. Podemos hacer un segmento de. Mirar, Martín. Iba a mirar el tema del TP2, pero no creo que sea tan largo tampoco. O sea que... bueno, dale. Bien, Chal. Está medio avanzado. ¿El de Mati? ¿El de Mati Barcelona? Bien. Bueno, vamos a hablar un poco entonces del trabajo práctico 2. Es 4 de noviembre y el 18 de noviembre se entrega la fecha de entrega del TP2. ¿Sí? Bueno, no sé si han visto el video de Martín, ahí explica en general los fundamentos, pero sí, cosas importantes. Les dimos, por ejemplo, en el TP1 un conjunto de TDAs ya armados, ya prediseñados, para que ustedes puedan diseñar alrededor de eso. Les queda un diseño bastante bueno en general. ¿Sí? En este caso, ustedes van a tener que pensar el propio diseño, pensar los TDAs, de qué forma se deben comportar, etcétera. No vayan y copien y peguen todo el código en el main, ¿sí? De forma horrible. ¿Saben? Eso va a ser una reentrega. Bien. Entonces, básicamente esto va a tener que ser una red social, se va a llamar Algogram, donde la gente puede decir cosas y el resto de usuarios lee lo que la gente escribe. ¿Sí? Es una red social basada en texto. Bien, entonces por un lado tenemos un archivo que me da todos los usuarios que existen en el programa. La idea es que con este archivo de usuarios podamos saber quiénes pertenecen a la red y quiénes no. ¿Sí? Entonces, se trata de hacer login, un usuario que existe puede entrar. Si trata de hacer login un usuario que no existe, no puede entrar. Bien, después acá cosas como cómo se ejecuta el ejecutable, cosas genéricas. Bien. Y la forma de interacción va a ser muy similar a lo que es el TP1, que es, ustedes se ponen a leer en entrada estándar y esperan a que llegue un comando. Cuando llega un comando, lo procesan. Eso nos permite, por ejemplo, probar el TP simplemente escribiendo comandos o con nuestras pruebas que hacemos así, varios comandos y nos fijamos que se comporten de forma correcta. De la misma manera, van a tener las pruebas disponibles para descargar, para ver que su programa esté funcionando bien. ¿Sí? Ahí está. No sé si me da pena decir algo. Ahora. Bien. Login. El login tiene que, digamos, pasar de un estado en el que no viene un usuario que estuviera logueado a un usuario que sí esté logueado. En este caso, Chicho 1994. Naturalmente acá están los mensajes de error que pueden llegar a darse si un usuario ya está logueado, si un usuario no existe, ¿sí? Pero si es un éxito, manda un mensajito que dice hola usuario. ¿Sí? ¿Por qué no hice esto? Maldición. Claro. Pues acá el login noviembre y acá hola noviembre. Se me pasó. Bien. Bueno, seguimos. Logout hace logout del correspondiente usuario. ¿Sí? Error posible, no veía un usuario logueado. ¿Está bien? La idea es que para cada usuario la experiencia en la red social sea posiblemente diferente. ¿Sí? Entonces, vamos a ir un poquito. Bien. Publicar un post. El usuario puede entrar y decir lo que quiera. Dice, bueno, tiene todo el dinero del mundo, pero es lo que no pueden comprar, un dinosaurio. Va alguien y dice eso. Ok. Va y lo dice, lo publica y eso eventualmente la gente lo va a poder leer. ¿Sí? La idea es que los usuarios tengan su propia experiencia con la red, en el sentido de que en un momento pueden ir y ver eso, y una vez que vieron ese post ya no lo vuelvan a ver. ¿Sí? Y en particular tengan la capacidad de poder ver todos los posts que existen en nivel de relevancia. ¿Sí? Esto es algo que por ahí las redes sociales actuales no están haciendo. Es decir,
las redes sociales no les muestran lo último que publicaron sus contactos, sino que les empiezan a bombardear con contenido que les puede llegar a interesar, y eso de alguna manera hace que ustedes se mantengan más tiempo en la red. Tenés la opción, ¿no? Puedes ir a los más recientes que yo, pero definitivamente no te mete en el medio tipo cosas que no seguís. Haces, bueno, eso es lo que pasa. Claro, publicidad. La idea es que sea así, tal cual. No, digamos, no existe el algoritmo en esta red social. Sucede que, claro, el problema es ese, que a lo que la gente llama el algoritmo es lo contrario a algoritmos. O sea, estos son algoritmos, cosas que se comportan de forma determinística, y el algoritmo de Instagram, el algoritmo de Twitter, son ya cosas de machine learning, inteligencia artificial. Entonces, cuando la gente habla del algoritmo, habla casi lo contrario al algoritmo. Sí, en el núcleo son algoritmos, pero tienen mucho más capa de complejidad en ese sentido. Bien. Bueno, entonces vamos a poder ver el próximo feed, el próximo post en el feed. Y acá, ¿cómo sabemos cuál es el próximo feed? Entre comillas, debería ser el que más nos interesa, que todavía no hayamos visto. ¿Sí? Para eso, en el TP, vamos a definir lo que es la afinidad, es decir, mi interés respecto a otros usuarios que pueden llegar a escribir. Y para mantenerlo simple, la afinidad de un usuario va a ser qué tan cerca está en el archivo de usuarios. ¿Sí? Entonces, Cacatúa, los usuarios que más les interesa son George y Mondi. Después de George y Mondi, le interesa Chicho más que el Diego, y por último el Diego. En cambio, al Diego le interesa más Chicho, después Mondi, después Cacatúa y después George. ¿Qué significa eso? Que cuando el Diego entra a la red social y pone ver el próximo post, lo primero que va a ver son todas las cosas que haya escrito Chicho. Y recién cuando Chicho ya no haya escrito nada, vamos a ver todo lo que haya escrito Mondi. Claro, no puedo volver a ver contenido que ya haya visto. Eso suponemos que ya fue visto, ya lo disfrutó, lo que sea. Después todo lo que vea Cacatúa y todo lo de George. ¿Sí? Sí, claro, porque ¿qué pasa? El Diego le interesa tanto lo que dice Cacatúa como lo que Cacatúa dice el Diego, porque están a la misma distancia. Pero es solamente una forma de definir la afinidad, que es la más sencilla. La forma de definir la afinidad podría ser diferente, la mantenemos sencilla, pero que eso no condicione la resolución del TP. Es decir, che, si me cambian la afinidad, todo deja de funcionar o tengo que cambiar esto por todos lados. Bien, y en caso de empate, en afinidad, vamos a desempatar con lo que es el número de post. Ahí está dicho, cuando publican un post, cada post queda identificado con un ID, y ese ID es simplemente incremental. El primer ID que se escribe es el 0 y de ahí en adelante. ¿Bien? Listo, entonces ese es el desempate. Bueno. Es para toda la red el mismo ID, tal cual. Entonces, acá tenemos un ejemplito donde Chicho publica algo, Chano publica algo, después Chano vuelve a publicar, hace logout, entra a la Cacatúa y va viendo cosas del feed. ¿Está bien? Entonces, como le interesa más lo que tenga para decir Chano que lo que tenga para decir Chicho, cuando viene abajo, primero Cacatúa lee un post y ahí ve que Chano dijo un mensaje, y acá lee otro mensaje, ¿sí? Siempre imprimimos el número de post ID que se está leyendo. ¿Está bien? Bueno, ahí está. Eso para el lado de los posts. Bien. Después tenemos la posibilidad de likear un post. ¿Sí? Digo, un post que en principio yo ya haya visto, podría likearlo. ¿Sí? Para likear un post tengo que indicar acá cuál es el número de post. ¿Sí? Ese post que se está imprimiendo acá, post ID tanto, cantidad de likes. Si me gustó el post 1, le doy like al post 1. ¿Está bien? Esa es la forma que debería funcionar likear un post. ¿Sí? ¿Qué efecto va a tener eso en el resto del programa? Primero, que cada vez que se vuelva a mostrar ese post a cualquier otro usuario, va a tener que ver la cantidad de likes correcta. Sí. No. Claro. Sí, eso es el tema. Sí. ¿Otro punto? Bien. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad de mostrar los likes. ¿Sí? Mostrar los likes muestra la cantidad de likes que tiene un post. Acá se truló. La cantidad que tiene un likes que tiene un post, y además
si tiene varios likes, debería mostrar todos los usuarios que le dejaron like y eso ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Entonces, nada, muestro los likes, cuántos likes tiene, cuando el post tiene tantos likes y los likes detallados en orden alfabético. Sí. Mostrás likes, dice 0. 0 porque es el post número 0. Le pasas el número de post. Bien. Ahí está. ¿Puede ser que el post no esté en tu feed y aún así quieras ver los likes? Sí, se puede. Digamos, el TP no prueba esa situación, pero se podría. Digamos. La idea es que los usuarios hacen las cosas bien y solamente le dan like a posts que hayan visto. ¿Está bien? Eso, más que nada, porque ¿qué es? Esto es como una forma de ver por detrás las acciones que el usuario estaría usando. Entonces, este tipo de comandos te permitiría que al usuario vos le muestres, no sé, la interfaz de Instagram. Porque nada, va scrolleando y lo único que hace por detrás la interfaz es pedir el siguiente y si le da like, le pone el comando, che, dio un like. O sea, esto no es necesariamente lo que el usuario ve, sino una forma de comunicarse con, por ejemplo, otra pieza de software que se encarga de que esto se vea bonito para el lado del usuario. ¿Está bien? Por eso podría ser. Lo importante, por eso es importante que, digamos, la interfaz que está definida se respete. Lo mismo que el primer post sea el 1, no sea el 0 y no sea el 1. ¿Por qué? Porque después lo que espera la interfaz, por eso las pruebas están definidas para saber si ustedes pasan bien las pruebas, están haciendo bien el funcionamiento del TP, que se mantenga la interfaz. Por eso de repente les tira un error porque hay una tilde de más o porque hay una minúscula. Porque lo que podemos hacer es probar si están imprimiendo exactamente lo que tienen que imprimir. Bien. Después la idea es que aprovechen, usen estructuras de datos, creen TDAs donde tengan que crear y en particular sepan que pueden aprovechar todos los TDAs que ya hicieron en la materia, pila, cola, lista, hash, ABB y heap. ¿Sí? Van a ser importantes para utilizar, específicamente porque se pide para cada uno de los comandos que tenga un tiempo determinado, un orden temporal determinado, ¿sí? Entonces lean detalladamente cuál es el orden temporal, ¿sí? Y antes de ponerse a escribir cualquier cantidad de código, piensen y siéntense a diseñar una solución de diseño del trabajo práctico, ¿sí? Y eso considerando no solo todo lo que tienen que lograr, sino en qué tiempo tiene que funcionar cada cosa. Si ustedes se sientan a hacer el TP puede salir muy fácil, se ponen a codear, van a interfiere el código con la necesidad de llegar al resultado. Sí. Sí. Un usuario podría dar un solo like a cada post. O sea, si lo hace 2 veces, se va a contar una sola. Bien. Sí. ¿Quién sabe? Se tiene poca fe. Hace cosas turbias. A mí ni me sigo gallana mejor se lo manda. No. ¿Para qué? O sea, para algo que lo podías hacer. Así que sí lo hago. Gont sería en este caso. Bien. Tienen que entrar al código, ahí está. Y en este caso sí se va a pedir un informe. En el informe van a plasmar todas esas decisiones de diseño que tomaron. Dijeron, che, usé un hash acá porque esto, usé una BB porque esto, usé una lista, usé un árbol, usé un heap, lo que sea. Van a escribir el informe de qué manera pensaron eso y además los TDAs adicionales que hayan creado también pueden explicar por qué quisieron crearlo, qué comportamiento tienen, etc. Esto no significa agarrar y poner el informe, este TDA tiene esta función, esta función, esta función, porque para ver la función es ver el código, ¿sí? Lo que nos interesa es entender por qué eligieron eso que están usando y de qué manera les ayuda a resolver el TP. ¿Está bien? Bueno, eso, ahí está. Entrega. El código. Bien. ¿El código? Ah, acá. No, lo que dice es no nos hablen del código. Para el código ya está el código. Porque el código debería estar. Sí, con comentario. Claro.
Vamos de nuevo. Te muestro acá, fíjate, el código entregado debe ser clave elegible de hora adecuadamente documentada, es decir, que cada función tenga su contrato, el documentado, qué es lo que hace, qué recibe, qué devuelve, ¿sí? Y lo que dice acá en la parte del informe es que para entender el código ya está el código, y como el código es legible y ya está documentado donde corresponde, no necesito escribir código en el informe. Es decir, Y acá escribí un i, no hace falta. Bien, por eso. ¿Ya estamos? Quedan 13 minutos. Mira, si querés tengo una ejercicio, a veces se da y a veces no. El 6. ¿Qué es? Es hacer un recorrido y esto. Ah, ¿sí? ¿Querés hacerlo? Sí. Dale. A ver. Bueno, ya que tenemos acá la página. Material, le pone. No, se van las referencias escritas en el código. Está bien. No, está bien. De hecho, Chano no puede hacer login porque no existe en el archivo de usuarios. Ah, está bien. Bueno, vamos a ver este ejercicio que está acá, el 6. Vamos a hablar de lo que es un árbol como definición, o sea, en grafos, que es la forma más general. O sea, esto no es exactamente un árbol, después vamos a hablar bien de la definición formal, pero un árbol cumple con 3 propiedades. Un árbol más allá de árbol binario, sino árbol como algo general. ¿Sí? Cumple que la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1, cumple que es acíclico y cumple que es conexo. ¿Por qué? Porque la definición formal de árbol es un grafo no dirigido en el cual para cada par de vértices existe camino y es único. O sea, siempre entre cualquier par de vértices que yo agarre, siempre hay un camino y además es único. Como consecuencia, esa es la definición formal. Como consecuencia, la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1, es acíclico y es conexo. No lo vamos a demostrar acá, pero eso es cierto. Lo que tampoco vamos a demostrar es que si se cumplen 2 de esas 3, el grafo es árbol y por ende también cumple la tercera. ¿Sí? O sea, nada más necesitamos 2 de esas 3 y ya sabemos que el grafo es un árbol. Entonces, bueno, eso es lo que dice por teorema. Si cumple 2 de estas 3, será tercero y por consiguiente cumple la tercera. Siendo uso de esto y solamente de esto, entonces pedimos implementar una función que reciba un grafo no dirigido y determine si se trata de un árbol o no. ¿Sí? Entonces, vamos, como diría el Kun, vamos a codear. Un segundito, vamos. No, esto no. ¿Dónde? Mientras tanto, ustedes vayan pensando, ¿eh? Sí, fíjense, una condición es de que era conexo. ¿Sí? Entonces, como dijo Martín, la definición es que para cualquier par de vértices existe un camino. Eso hace que el grafo sea conexo. ¿Sí? Pues no puede existir un vértice para el cual no haya camino, porque si no, no cumpliría la definición de árbol, entonces eso lo hace conexo. Lo hace acíclico, ¿por qué? Porque ese camino que mencionó que existe es único. ¿Sí? Un ciclo solamente se puede dar cuando existe más de un camino para llegar a cualquier par de vértices. ¿Sí? Lo vimos en la parte de la lista de retorno, que un camino para llegar a G era por acá y otro camino es a través de la lista de retorno que conectaba G con A. Entonces, por la razón de que el árbol pide ser un grafo que solamente tiene un camino entre cada par de vértices, eso lo hace acíclico. ¿Sí? Y una vez que conectás conexo y acíclico, la cantidad de vértices y aristas se da sola. Para demostraciones más formales, claro, su libro de confianza. Teoría de algoritmos, básicamente. Bueno, ¿qué hacemos? Yo escribiré. ¿Cómo? No, o sea, quiero saber si un grafo cumple, o sea, es un árbol, o sea, cumple esta propiedad. O sea, No, árbol. O sea, la definición de árbol no tiene que ver con binario, no binario, o sea, no. A ver, todos los árboles binarios son árboles. ¿Y hacemos qué? No, hay 3. ¿Y cómo hacemos? ¿No? Para que sea más ciclos, o sea, que sea cíclico, que los elementos no se repitan, que no visitemos el mismo nodo, el mismo vértice, y después habría que ver
para que ahí está, que por alguna razón cuando volvamos, apliquemos ODSD o DSF, no BFS y DFS. Exacto, que cualquiera que apliquemos de esos dos no visitemos otro nodo, sino que DFS, sino que lo hagamos una vez. Ahí vemos qué podemos hacer. Bien, yo lo que les digo es, esto es algo que yo todavía no me puse a corregir los parcelitos 2, pero yo ya sé que varios cometieron este error, porque está medio hecho adrede, como estoy esperando que justamente lleguen a esa conclusión. Hacer dos cosas en una sola función en general está mal y además es difícil. En el parcelito 2, el ejercicio 1, había una forma fácil de hacerlo y una forma difícil, que era, está todas esas 5 cosas en la misma función y calculo integrales mientras estoy recorriendo por pre-order y es como, bueno, qué sé yo, haz lo que te parezca. Tal vez te conviene hacer una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Nada nos impide. En este caso, en vez de tratar de hacer un solo recorrido, tu rule de mol, hagamos una cosa que haga una cosa y otra cosa que haga otra cosa. Y ya está. Porque en vez de hacer una cosa muy difícil, hagamos 2 cosas muy fáciles. O 3 cosas muy fáciles. Acá hagamos las 3 porque total nos sobra. Pero ese árbol, hacemos rápido, hacemos return, voy a hacer cumple aristas, grafo, and es conexo. ¿Sí? Y si nos da tiempo, escribimos también la otra para ver si no tiene ciclos. Igual eso está, la forma para ver que no tiene ciclos es el ejercicio resuelto de la guía. Lo menciono. Así que hago las otras 2 nada más para def cumple aristas, grafo. Sí. Básicamente lo que tenemos que hacer es contar la cantidad de aristas. Entonces, aristas es igual a 0, for b in grafo, for w in grafo punto adyacentes de b, aristas más igual 1, return aristas igual a len de grafo menos 1. ¿Hay nota algún error en esto? ¿Oh? Yo lo definí. ¿Cómo? Bien. O sea, yo estoy contando de cada arista 2 veces. Ahora sí. Y a esto lo voy a hacer un poquito más peor, le voy a hacer aristas más igual len de grafo punto adyacentes de b, ya que estamos, ¿no? Bueno, listo. Entonces ya tenemos una hecha. Vamos a hacer otra. Def es conexo. Y esto voy a hacerlo, me voy a return cantidad de componentes de grafo es igual a 1. O sea, me estoy copiando. ¿Cómo lo haría yo si lo hiciera de 0? O sea, si yo estoy en el parcialito y lo tengo que hacer de 0, ¿qué haría yo? Esto. Estás haciendo return solución. Sí, o sea, vamos. Solución, return solución. Lo que voy a hacer es esto otro. If cantidad igual a 1, return. Porque si ya tengo una componente conexa y estoy volviendo a entrar, significa que tengo 2. O sea, es lo mismo, si lo puedo poner acá. Si esto cierra más, lo pongo así. Entonces, si tengo 2 componentes conexas, ya no es conexo. Cualquiera de las 2 cosas, o sea, obviamente acá simplemente hago esto y ya está. Cuando ya detecto que tengo había un vértice al que no llegué. Otra forma, hacemos esto. Obtenemos... Llamo para algún vértice al azar. Tengo grafo.vértice al azar. Grafo.azar. Random, no. Bueno, a veces la tengo. Esa. No. A veces la tengo.
Vértice, no. Pasa que, no tiene forma de saberlo esta cosa. Bueno, no importa. No sabe de qué tipo es. ¿Tener vértice? Sí, pero me tengo que acordar cómo se llama y no lo tengo. No importa, agarro algún vértice. Esto voy a hacer. Creo que lo llamo así, de 0. Listo. Acá tengo un vértice. ¿Cómo? ¿El tipo qué? Sí, está bien, pero no me quiero poner con eso. Sí, se me va a volver complicado al pedo. La idea era hacerlo sencillo. Llamo a esto. Esta es otra forma. Llamo a esto para algún vértice de grafo, no sé. Acá puedo llamar a vértice al azar o grafo. En mi caso yo voy a hacer esto directamente. Keys de 0. Para algún vértice. Y después, return len de visitados es igual a len de grafo. Esta es otra. Digo, para escribir más formas distintas de escribir lo mismo. Y si quisiéramos ver si, para hacer un recorrido, de vuelta, esto está hecho en el resuelto de la guía, pero tiene ciclo, grafo. Hagámoslo, por ejemplo, con un BFS, porque no quiero hacer una función recursiva ahora. No lo llame así, hola. Acá no lo tengo. From, cola, import, cola. Listo. Ahora sí. ¿Dónde lo tengo? Es conexo con... Esto no me importa. Entonces me creo una cola. Necesito los padres. Ahora vamos a ver por qué. Empiezo, acá fíjense de vuelta, necesito un vértice al azar. No me interesa por cuál empiezo. Voy a poner vértice al azar y ya está, no me importa. Origen. Entonces acá pongo padre de origen es none. Listo. Y cola punto encolar padres. Pongo al origen. Bien. While len de cola, no, len de cola no. Not cola punto está vacía. For not cola está vacía. No, puse while. Así está vacía. Por la mayúscula. No, estaba bien hecho, solamente que yo ya tengo el cerebro del otro lado. Mientras la cola no está vacía, desencolo un vértice. Me pasa en el laburo, que empiezo a escribir con las cosas en mayúsculas al principio. Ok, entonces acá for w in adyacentes de b, esta es la clásica. If w, acá me podría fijar si están visitados o alguna cosa por el estilo. Lo voy a hacer con el visitados, pero no lo necesito, porque también podría fijarme si está en padres. Pero voy a hacer visitados igual a set. Y voy a hacer visitados.add de origen. Listo. Vamos a poner para hacerlo completito. If w in visitados, me tengo que fijar. O sea, si w están visitados, significa que estoy viendo a alguien que ya fue visitado. Ahí, ¿cerró un ciclo? La respuesta es sí contundente. Ajá, si ese. O sea, si el grafo es no dirigido, como es en este caso, voy a tener sí o sí la arista a mi padre. Y eso no puede contar como ciclo, sino todo es un ciclo. Y no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, si B está entre los visitados, si el padre, o sea, si yo vine de mi padre, o sea, si el padre de B es W, ¿sí? O sea, yo estoy viendo desde B la arista su padre, o sea, W es su padre, entonces no pasa nada. El problema es si es distinto. Entonces lo voy a hacer. ¿Oh? No sea más necesidad tipo hacer como un que valga 0 cada ciclo y es más una vez que un listado y dos. No, porque eso no me dice. No, porque
el hecho de ver un visitado ya de por sí puede significar que sea un ciclo. Ahora, si es mi padre, no. Pero si... Tenemos padres siempre, Sí. así que siempre va a haber un visitado. Si ves dos visitados, salís. Pero ¿para qué me lo voy a hacer tan complicado? Igual. O sea, es lo mismo. No. Solucionando como cantidad. O sea, algo vas a tener. O vas a tener el de visitados, o vas a tener el de padres, o vas a tener... No, visitados siempre. No, en realidad el de visitados te lo puedes obviar, pero o sea, o vas a tener el de padres o vas a tener estos contadores. Una de las dos cosas vas a tener. Entonces, si no es el mismo padre, significa que hay un ciclo. Si no, no hago nada. Else, padre de W es B, padres. No, tuve que haber puesto otro nombre. Cola.encolar W. Y acá es return false, porque si no encontré nada, significa que no hay ciclo. ¿Sí? De vuelta, esto es exactamente igual y está explicado de la misma forma esto para grafo no dirigido. Para grafo dirigido no es tan directo, porque pueden haber algunas cosas más dando vueltas. Y es un ejercicio de la guía tampoco. Pero bueno, acá podemos cambiar y poner and not tiene ciclo de grafo y podemos cambiar por, no sé, sacar esto. La que ustedes quieran, ¿sí? Eso, cualquiera de las dos, de las tres, está todo bien. Pero bueno, así escribimos rápido y llegamos con todo. Así que bueno. Y todo esto como... Esto, lineal, ¿sí? Es ver toda la... Fíjense, esto lineal, porque es ver todos los vértices del grafo y nada más ver sus adyacentes es O de B más C. Este es llamar a un DFS, todo lo demás es O de B más C. Esto es hacer un BFS, O de B más C, ¿sí? Entonces, todo es lineal, que está bueno. Fin.